Sigmund Freud nació el 6 de mayo del año de 1856 en Freiberg, Moravia. Fallece el 23 de septiembre del año de 1939 en la ciudad de Londres a la edad de 83 años. Fallece a causa de cáncer de laringe. Fue un médico neurólogo de origen austríaco. Y a sus 17 años de edad, sus padres lo impulsaron a inscribirse en la Universidad de Viena como estudiante de medicina. En el año de 1882 se gradúa e ingresa al Hospital General de Viena, donde se especializó en neuropatología. En el año 1886, Sigmund Freud se casa con Martha Bernays y abre una clínica privada especializada en trastornos nerviosos. Comenzó su práctica para tratar la neurosis como la histeria utilizando la hipnosis y el método catártico. Sigmund Freud empieza a investigar sobre el efecto de la cocaína. Al ver los resultados, la receta a sus pacientes. Él la denominaba como una droga mágica, ya que se percató que tenía una notable efectividad a la hora de evitar la ansiedad e incrementar la libido. Freud estaba convencido de que sus experimentaciones con la cocaína supondrían una revolución en el mundo de la salud mental. Sigmund Freud mantuvo una relación estrecha con su hija, la más pequeña de sus hijos, Anna Freud, quien más allá del lazo vincular estaban unidos por un objetivo terapéutico. Entre ellos dos se logró formar un lazo muy especial que era inquebrantable durante el tiempo que estuvieron separados físicamente. Fue Ana quien siempre se ocupó de su padre hasta el día de su muerte. Teoría psicoanalítica de Sigmund Freud. Freud nos dice que tenemos instancias psíquicas denominadas consciente, preconsciente e inconsciente. Pero vamos a ver a profundidad qué son. La mente consciente es todo aquello de lo que nos damos cuenta en un momento particular. Las percepciones presentes, memorias, pensamientos, fantasías y sentimientos. Cuando trabajamos muy centrados en estos apartados es lo que Freud llamó preconsciente, algo que hoy llamaríamos memoria disponible. Se refiere a todo aquello que somos capaces de recordar, aquellos recuerdos que no están disponibles en el momento, pero que somos capaces de traer a la conciencia. Inconsciente. La parte más grande estaba formada por el inconsciente e incluía todas aquellas cosas que no son accesibles a nuestra conciencia, incluyendo muchas que se habían originado allí, tales como nuestros impulsos o instintos, así como otras que no podíamos tolerar en nuestra mente consciente, tales como las emociones asociadas a los traumas. También menciona que el inconsciente es la fuente de nuestras motivaciones, ya sean simples deseos de comida o sexo, compulsiones neuróticas o los motivos de un artista o científico. Además, tenemos una tendencia a negar o resistir estas motivaciones de su percepción consciente, de manera que solo son observables de forma disfrazada. Ya volveremos más adelante con esto. En estos tres niveles de conciencia habitan las tres estructuras de la personalidad, que son el ello, el yo y el superyo. ¿En qué consisten? El ello es el principio del placer, deseos e instintos primitivos. El yo es el principio de la realidad, busca satisfacción del ello pero de un modo más realista. Y por último, el superyo es el ideal del yo, busca la perfección interiorizando un juez, produciendo sentimientos de orgullo o culpa.
Para Freud, el tener una personalidad sana consistía en que estas tres estructuras estuvieran equilibradas. Y en caso de no ser así, se podría desarrollar un trastorno de la personalidad o enfermedades como la histeria, psicosis, entre otras. También decía que el ser humano tenía pulsiones innatas, como la pulsión de vida, eros, y la pulsión de muerte, tánatos. La pulsión de vida es motivada por una fuerza sexual, o como le llama, líbido sexual, en la que el sexo y el amor es todo para el ser humano. Y la pulsión de muerte, tánatos, dice que el humano es llevado a la destrucción y a la muerte. Como hemos mencionado, para Freud la fuerza motivacional era el sexo, así que él propuso la etapa psicosexual que abarca desde el nacimiento hasta la adultez, que es un proceso que pasa todo ser humano. Años. Descubre sus genitales y en el accidente tiene tenderá en ser dependientes de los demás y siempre buscan gratificaciones orales, como el comer, beber o fumar. Siempre buscan la satisfacción oral que no fue dada de niño. O en lo contrario, en la etapa de la dentición pueden desarrollar una personalidad oral agresiva, que siempre van a tener una fijación en morder lápices, chicles o hasta personas. Y tienden a ser verbalmente sarcásticos e irónicos o agresivos. En la etapa anal, si el niño no tiene una disciplina, suele desarrollar una personalidad anal explosiva, que será una persona desorganizada, falta de generosidad ante una falsa, inclusive hasta destructivos. O en su contrario, anal retentivos, que suelen ser personas organizadas, perfeccionistas y dictatorial. En la etapa fálica, el niño suele desarrollar el complejo de Edipo, que consiste en un enamoramiento hacia la madre en el ámbito sexual y por lo tanto su enemigo suele ser el padre. Y si esta etapa no es superada, de adulto suele buscar una pareja muy similar a su mamá o suelen tener relaciones destructivas. En las siguientes etapas suele haber una crisis de identidad sexual. Sigmund Freud tuvo muchas críticas debido a su teoría psicosexual, ya que él estaba en los tiempos donde había mucha represión, el sexo era visto como tabú, entonces Sigmund vino a romper con todos los estereotipos de esa época en el siglo XX y por lo tanto tuvo muchas críticas. Sin embargo, su teoría psicoanalítica con el método catártico, hipnosis, asociación libre, interpretación de los sueños, fue muy aceptada, ya que en ese entonces la enfermedad del siglo era la histeria y las personas acudían con Sigmund para que
aplicaran esos métodos en las personas y vieron resultados favorables. Gracias a Sigmund Freud, la psicología es una ciencia aparte que la podemos estudiar para preocuparnos por el bienestar mental y emocional de las personas.